Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. En aquel tiempo, llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: no se había visto nunca nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Continuamos la lectura progresiva del Evangelio según San Mateo. Cuando Jesús salió de la casa del jefe de la sinagoga, al que despertó del sueño de la muerte a su hija, Jesús iba apenas saliendo cuando escucha los gritos de un par de ciegos que se le acercaron para pedirle que les concediera ver. Jesús los curó, pero les ordenó que nadie supiera que los había curado, y enseguida que se retiraron estos, le presentaron a Jesús un endemoniado que estaba mudo. Literalmente, tal como lo explica San Mateo, se trata de la mudez provocada por un demonio. Y esto se va a entender en el contexto, en la historia, en la vida de Israel. Para la gente de ahora, simplemente es la interpretación de que todos los males provenían del demonio y por eso decían que era el demonio que los había hecho mudos. El tema aquí es que la palabra mudo significa en primer lugar sordo y después sordo y mudo. Este hombre estaba imposibilitado de comunicarse porque no podía oír y no podía hablar. Pero el hecho de que se describe como que la causa de su imposibilidad de transmitir sus pensamientos con palabras articuladas sea el demonio, viene completada como explicación cuando dice de qué manera es que Jesús le permitió a este hombre poder expresarse con términos sonoros, coordinados y acomodados para decir lo que pensaba. Jesús expulsó de este hombre al demonio que le impedía hablar. Una vez que el demonio salió por orden de Jesús, entonces el mudo fue capaz de hablar con la necesaria fluidez, con la claridad de pensamiento. La gente lo escuchó, lo vio. Por eso es que saben que Jesús expulsó a un demonio y que este era el que provocaba que le imposibilitara su lengua y sus oídos para comunicarse. La muchedumbre, al ver lo que Jesús había realizado, se quedaron llenos de admiración y asombrados. ¿Y qué decían? Sus palabras: nunca en Israel se había visto cosa semejante. El profeta Isaías es el principal que nos dice que cuando viniera el Señor, la lengua del mudo cantaría y podría pronunciar las palabras de un libro. Y con eso están viendo signos de que este Jesús que ellos conocen, probablemente el Mesías esperado. Pero los fariseos, aquellos que buscan cumplir la ley a toda costa,
que se esfuerzan por no faltar a los mandatos del Señor, a la observancia del sábado, pero que se yerguen haciéndose los jueces de los demás. Al ver lo que Jesús ha realizado, lo juzgan en modo contrario al de la muchedumbre. Ellos atribuyen la expulsión del demonio que hacía imposible hablar a este hombre, diciendo que Jesús ha actuado con la autoridad del príncipe de los demonios para expulsar al demonio que le impedía hablar a este hombre. Esto nos dice que también fueron testigos de que Jesús dio la orden al demonio que estaba dentro de este hombre de salir, y como consecuencia podía después comunicarse verbalmente hablando a los demás, el que fue liberado. Enseguida, Jesús recorre todas las ciudades de la región. Por los datos que vemos, un dato es, los fariseos son los que intervienen, no hay sacerdotes aquí. Y es muy probable que por la información que ya tenemos, Jesús está en la región norte de Israel. Y él iba recorriendo pueblos y ciudades. Donde quiera que fuera posible, él se ponía a enseñar. Y el lugar de preferencia eran las sinagogas. Cuando era día sábado, Jesús asistía como cualquier judío piadoso a cumplir con la santificación del sábado, y es entonces que cuando lo invitaban a hablar, él predicaba el evangelio del reino, la buena noticia de que Dios ya estaba reinando y las pruebas que hacían evidente el reino de Dios de parte de Jesús es que él curaba de toda enfermedad y toda dolencia. Porque los males, se entiende por la palabra de Dios, provienen siempre del maligno. Cuando él veía a las multitudes, sentía compasión por ellas, las veía como un rebaño disgregado, cansado, sin quien las amparara porque no tenían un pastor que las condujera. Al notar que esta gente estaba desatendida, Jesús se dirigió a sus discípulos en calidad de maestro y les dijo la descripción de lo que él veía. Toda esta gente era ya una cosecha que había que recoger, pero era tan grande esta cosecha que los trabajadores eran insuficientes y por lo mismo superaba la capacidad física de los obreros que iban a recoger la cosecha. Por ello Jesús ordena a los discípulos: rueguen, supliquen, hagan oración por este motivo al que es dueño de la mies. La mies es el trigo maduro que ya está listo para ser cosechado. Es el momento de la siega y que le tienen que pedir al dueño de la mies que mande trabajadores a sus campos a recoger lo que se sembró y lo que ya está en tiempo y a punto para ser cosechado. Así Jesús está preparando a sus discípulos para que entiendan que la cosecha depende en primer lugar del dueño, que Él es el que decide cuántos trabajadores envían, cuántos trabajadores van a recoger la cosecha, pero depende también de las súplicas que se le dirijan al dueño para que pueda así hacerse la siega, segar el trigal, poder recogerlo. Es Jesús el mismo que les ha hecho conciencia a los discípulos que el trabajo los va a desbordar. Sus fuerzas están limitadas, su capacidad es reducida conforme a la realidad, pero dependerá de que ellos rueguen al dueño de la mies que mande más trabajadores para que la cosecha sea más llevadera, no resulte tan pesada para los que van a recoger lo que se sembró. Y por eso los discípulos han aprendido a rogar al dueño de la mies que mande trabajadores a sus campos. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.